Hablar de la industria, pero ¿por qué de la industria? Porque estamos en un momento de economía fría, un poco sí, pero un poco no. Un poco vamos a hablar de la industria porque está llevándose a cabo el foro industrial aquí en la provincia de Mendoza. Arrancó ayer, hoy tuvimos una jornada con el gobernador Cornejo a la cabeza. Claro, y su ministro de la producción y también discursos de los principales industriales que son los anfitriones y los organizadores. Sí, es el Día de la Industria, por eso es tan importante saber cuál es la potencialidad de la industria mendocina, qué pasa, hacia dónde va, de dónde venimos, qué está en declive y qué tiene chances hacia el futuro. Todo eso está en la mesa y hoy el gobernador habló de aspectos de la producción, pero también aspectos políticos, que tienen que ver con la provincia y también con la nación. Habló de impuestos, habló de la coparticipación, le lanzó algunos mensajes a Milei. Sí, porque hay un tema irresuelto. Hay una sociedad de la Cambia Mendoza, el sello que tiene el gobernador como cabeza, y La Libertad Avanza, pero es un reclamo constante de la provincia que se reparta mejor la coparticipación, por ejemplo. Claro. Y además, después del RIGI, para las grandes inversiones, se viene pidiendo una ley para las pequeñas y medianas empresas que favorezca a este tipo de empresas que a una menor escala tienen más dificultades y que además tienen mejor impacto social. Pero volviendo al principio, que no es un RIGI solamente como el que hay para los grandes inversores, sino un RIGI de los pequeños, con exenciones, con facilidades, sobre todo ante los números que está mostrando la industria argentina en este año particularmente. Claro, y además que premie cuando hay mayor productividad, cuando hay un incremental, que bueno, la empresa, la pyme, los privados invierten, desarrollan, apuestan, que el Estado tenga su correlato. Además, Cornejo se acordó de algunos reclamos que están irresueltos. Hay que recordar que hubo un reclamo puntual de los gobernadores. Hay que discutir mejor la masa coparticipable, hay que discutir mejor cómo se reparten combustibles, ATN, y además, Cornejo es la voz cantante de los gobernadores en el Consejo de Mayo, y eso no está resuelto. Nuevamente un reclamo, porque si le piden a las provincias que recorten en sus propios impuestos, como por ejemplo ingresos brutos que impacta en las industrias, en la producción, bueno, que repartan mejor los fondos, porque Mendoza está perjudicada, está al fondo de la lista en materia de reclamos coparticipables. ¿Vamos a escucharlo a Cornejo? Vamos a escucharlo. En el tramo particular, Cornejo hizo hincapié en algo interesante que no es nuevo, pero sí está planteado frente a los industriales que son los que tienen que tomar las decisiones. Hay modelos que vienen en un declino. Producción petrolera, que bueno, va virando hacia vaca muerta. El tema de la vitivinicultura, que hay que buscar mejor calidad y mejores mercados, pero no hay un horizonte extraordinariamente grande allí. La metalmecánica, que está muy unida a lo que es la novedad y a lo que puesta la provincia, que es la minería. Ahí puede haber una cadena de valor. Hablaba Cornejo. Ese sector privado necesita estabilidad macro, necesita reglas de juego claras y no las ha tenido en los últimos años. Tenemos la firme esperanza de que ese sendero de estabilidad y reglas de juego claras se consoliden en el país, se consoliden en elecciones, porque la variable política no es un tema menor, pero también se consolide en la cultura argentina pro empresa y no anti empresa, como era la cultura que se había engendrado en la Argentina. Nuestro gobierno quiere representar al sector privado, pero no puede dejar de representar al interés general, a los servicios públicos básicos, elementales, como es la educación pública, la salud, y debe manejarse con ese equilibrio de propender a tener cada vez más sector privado y cada vez un mejor Estado, aunque más chico o más grande, no importa, sino cada vez más inteligente y cada vez más eficiente. Bien, interesante, Pablo, cómo Cornejo encuentra esta vía paralela a lo que dice Milei, marcando acá, hace falta un Estado, y no importa si es más chico o más grande, dice ahora Cornejo, sino cuán eficiente puede ser. Y que se acuerda que cuando hablan del Estado, no es lo mismo plantear cuál es el Estado nacional y cuál es el Estado provincial que debe brindar esos servicios. Es el que se hace cargo de la seguridad, de la salud, de la educación, entre otros. Por eso el antiestatismo, que es una de las banderas de Javier Milei, llevado a las provincias es inviable, porque tenés que seguir brindando servicios. Por lo menos así lo manifiesta el gobernador. Para él es inviable. Tiene que hacerlo eficiente. Bueno, decíamos, fue un discurso ante empresarios, también dirigentes políticos,
pero fue un auditorio mayormente nutrido por industriales, que esperaban respuestas de un gobernador al que le reconocieron que en todos los eventos industriales está presente y marca la cancha. Bueno, hay planteos específicos, algunos de los que hablábamos recién. Están buscando una ley de estímulo a las inversiones. Pero esto decían desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En el Día de la Industria, Argentina llega a la conmemoración con menos motivos para celebrar y más dudas sobre cómo continuará la producción y el empleo. Según el INDEC, la producción fabril cayó un 1,2% en junio y acumula una pérdida de alrededor de 40.000 empleos desde el 2023. El fenómeno se enmarca en un contexto de desregulación de importaciones, presión cambiaria y una demanda interna debilitada, que dificulta la recuperación del sector. El comercio no tracciona porque no hay consumo, hay apertura del mercado, con lo cual de importaciones, con lo cual hay una competencia externa, es muy difícil de sostener. Son muchas las medidas, no tienen que ver con cuestiones impositivas, con cuestiones laborales, tienen que ver con cuestiones de consumo y a lo mejor para nuestro gusto es un poco la regulación de las importaciones, o sea que un comercio exterior más administrado, teniendo en cuenta economías regionales donde hay industria instalada que sostiene una región, más allá de que no sean competitivos sus costos en relación a lo externo. El dólar está en un valor que frena algunas importaciones y mejora algunas exportaciones. Todavía no se va muy trasladado a precio porque tampoco el mercado lo valida. No influye en el sentido de cuando tenemos que tener materia prima o productos que vienen importados. Piden que se realicen reformas estructurales para que las empresas desarrollen su productividad. La reforma laboral, que yo también le llamo adecuación laboral, si se quiere, porque nunca estamos pensando en quitarle derecho al trabajador, sino adecuar las nuevas condiciones laborales necesarias, porque sabemos que dentro de eso también está el negocio del despido, con cifras que a veces hacen que una empresa termine quebrando, cerrando, la reforma impositiva, tributaria, que hace inviable muchas producciones, y también una ley PYME, que diferencia una pyme de una gran empresa.